Bien, seguimos. ¿Ven la lámina? ¿Sí o no? ¿Sí la ven? Sí, Liz. Ok. Ya hemos hablado de la clasificación de la economía, de cómo se comportan los países a nivel económico, cuáles son los logros, los objetivos de la macroeconomía para poder alcanzar el éxito económico y de qué forma se pueden solucionar problemas. Ahora, los economistas, ¿cómo estudiamos los fenómenos económicos? ¿Cómo estudiamos esa realidad económica para poder ofrecer recetas económicas, ya sea de índole monetario o de índole fiscal, a través de lo que conocemos como la simplificación de la realidad económica? La simplificación de la realidad económica la hacemos a través de variables económicas, a través de modelos económicos. Un modelo económico es un patrón a seguir, ¿verdad? Está el modelo de Producto Interno Bruto, es lo que debemos hacer cada nación para poder lograr la igualdad y la maximización de ese Producto Interno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacen los economistas para estudiar los fenómenos económicos tan complejos? A través de la simplificación de la realidad económica en modelos econométricos, en modelos matemáticos, en modelos estadísticos. De esa forma, analizamos los acontecimientos negativos que generan problemas económicos. Y eso lo llevamos a cabo a través de modelos económicos. Ecuador tiene un modelo económico que es el modelo capitalista. Cuba tiene un modelo económico que es el modelo socialista. Suecia, Dinamarca, Finlandia tiene un modelo económico que es el modelo económico mixto. Entonces, cada nación adopta un modelo que considera que le va a solventar sus problemas económicos, pero no muchas veces sucede eso. Ya vemos que Cuba tiene 63 años en dictadura que no ha mejorado nada. Y cuando, Venezuela ya va para 22, 23 años con el mismo modelo económico que tampoco ha mejorado su economía. Por tal sentido, hemos visualizado que los mejores modelos económicos son el modelo capitalista, aunque explote al hombre por el hombre, pero le genera la independencia de libre empresa, y el modelo mixto, que combina elementos sociales y elementos capitales para poder ordenar ese crecimiento y desarrollo económico. Quiere decir entonces que un modelo económico es cómo deben los países guiarse para poder desarrollar la efectividad macroeconómica. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo explicar el comportamiento de miles de consumidores o miles de empresas? ¿Cómo se comportan? ¿Por qué se comportan como tal? ¿Cómo lo explicamos? Como le decía anteriormente, a través de un modelo económico, un patrón a seguir, ya sea un modelo económico capitalista, socialista o mixto, una economía de mercado, una economía social o una economía mixta. Y ese modelo económico está regido por abstracciones matemáticas, abstracciones estadísticas. Por eso conocemos el modelo económico más conocido. Ya va. El modelo más conocido se llama Producto Interno Bruto. Está representado por abstracción. ¿Y qué es una abstracción? Un concepto mental. El Producto Interno Bruto está conformado por las variables C más I más G más X menos M. ¿Qué significa cada una de esas variables matemáticas? C significa consumo nacional, I inversión nacional, G gasto nacional, X exportaciones y M importaciones. Quiere decir que ese modelo económico es un modelo económico abierto. ¿Por qué? Porque toma en cuenta a nivel interno el consumo nacional, la inversión nacional y el gasto público. A nivel externo o internacional,
toma en cuenta las exportaciones y las importaciones. Por eso es un modelo económico abierto, tanto variables internas como externas. También se le llaman variables endógenas y variables exógenas. Otro modelo económico a nivel de las familias es el ingreso. El ingreso está compuesto por C más A. El ingreso está compuesto por el consumo más el ahorro. Y a nivel de las empresas, el ingreso está compuesto por el consumo más la inversión. Entonces, de esta forma, estas variables determinan a nivel de atracciones el comportamiento de un modelo económico. A nivel del Estado, Producto Interno Bruto, y a nivel de las familias y de las empresas, ingreso nacional, ingreso empresarial es igual a consumo más la inversión, y el ingreso de la familia está compuesto por el consumo más el ahorro. De esta forma, ese modelo no son más que simplificaciones de la realidad. ¿Cómo se simplifica la realidad? Porque siempre suponemos que el ingreso de la familia debe destinarse la mitad al consumo y la mitad al ahorro. Por cada dólar que recibe la familia debe gastar 50 centavos en ahorro y 50 centavos en consumo. Por su parte, la empresa, por cada dólar que recibe, debe destinar, 50 centavos al consumo y 50 centavos a una futura inversión. Y el Estado, a nivel de Producto Interno Bruto, debe desarrollar un comportamiento que genere consumo nacional, inversión nacional y gasto público a nivel interno. Y a nivel externo, exportaciones e importaciones. Eso es lo que se llama las suposiciones. Suponemos que debería ocurrir así. Ahora, los hechos a nivel mundial son muy complejos. Una guerra puede destrozar un modelo económico, tal como está sucediendo en Ucrania. Ucrania es una economía bien solventada, una economía muy efectiva, desarrollada, y fíjense cómo en menos de un mes ya Ucrania se acabó. Tienen que empezar desde cero, tal como lo hizo Japón cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los modelos económicos son muy inestables y hay que garantizar el mantenimiento a través de los años. En un santiamén de horas y de minutos, ese modelo económico se puede destruir cuando hay efectos externos que atentan contra esa paz económica. Y eso lo llamamos modelos económicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que es un modelo económico? ¿Sí o no? Yo una pregunta. ¿El modelo económico de aquí del país está bien desarrollado o no? No, no está bien desarrollado. Ningún modelo económico en los países subdesarrollados está bien desarrollado. Es un modelo económico que está cojo. Depende de la economía norteamericana, como todos los países latinoamericanos. Está tratando de mejorar con el dólar del año 2000. Sin embargo, hay mucho desequilibrio, no solamente en Ecuador, en todos los países sudamericanos. Los modelos no han podido garantizar esa respuesta que exige la población por conseguir una calidad de vida, esa respuesta que exige el empresario por mantenerse activo y generar empleo, esa respuesta que exige el Estado por querer garantizar un equilibrio económico y social a toda su población, y eso se traduce en bienestar poblacional. Entonces, los modelos económicos en Latinoamérica no han sido lo más efectivistas posible. Hay mucho desequilibrio todavía. Otra razón es que surge la economía para poder equilibrar esos modelos económicos. Quiere decir que cuando se desarrolla un modelo, se trata de conservar la esencia del problema económico. Se trata de resolver todos los problemas económicos, dejando a un lado los detalles que son relevantes. ¿Y cuáles son los detalles que son relevantes? La política. Si un modelo económico quiere garantizar estabilidad económica, debe dejar de un lado el interés político, el individualismo político. No puede la política interferir en las decisiones económicas, porque fracasa la nación, fracasamos todos. Y eso es lamentablemente lo que ha ocurrido en el devenir de los tiempos, que más poder tiene la política que la economía. ¿Y a quién afecta? A la sociedad, a la sociología, es la hermana menor de esa trilogía de ciencias. ¿Ok? Entonces, la política incide sobre la economía y, por supuesto, se desequilibra la sociedad. Por eso los modelos económicos no funcionan, no son efectivos como tal. Es así como un modelo económico está compuesto de una representación simplificada de la realidad económica. ¿Cómo vemos la realidad? A través de modelos económicos. El modelo económico describe en esencia
lo que ocurre en la economía. Describe a través de teorías el funcionamiento de esa economía, la teoría de la inversión, la teoría de la inflación, la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, la teoría de los costos, la teoría de la producción, la teoría del mercado. Son teorías, sin embargo, no son leyes. Son teorías que cada día se modifican, cada día tratan de subsistir para poder mejorar las condiciones de vida a través de teorías, no de leyes. Por tal sentido, este modelo económico es una descripción desde el punto de vista del economista, cómo funcionan las cosas en el mundo real. Ahora, ¿cómo queremos que funcionen? No, no ocurre así. Es cómo están ocurriendo, porque los economistas desearíamos que no existieran problemas económicos, porque si no existen problemas económicos, los economistas no tenemos razón de ejercer nuestra carrera. Es como el médico. Si no hay enfermedad, ¿para qué hay un médico? No hay razón. Si no hay problema económico, ¿para qué hay un economista? No hay razón. Entonces, lo que buscamos los economistas es visualizar lo que ocurre en una familia, en una empresa, a nivel económico, en un país, y poder ofrecer soluciones alternas para salir de ese desequilibrio de tal manera que pueda compensarse con altas reservas internacionales, una alta balanza comercial, mayores exportaciones que importaciones, mayores ingresos que gasto público, mayor inversión que en consumo nacional. Eso es lo que busca un modelo económico, equilibrar las fuerzas antagónicas de la ciencia económica. Por eso surgen los diferentes modelos. Un modelo muy sencillo para analizarlo es el modelo económico titulado Flujo circular de la renta en una economía cerrada. Porque una economía cerrada es un modelo donde solamente hay consumidores y empresarios. No hay Estado, no hay comercio internacional, por eso solamente existen familias y empresas. Entonces, este modelo económico trata de representar cómo está organizada la economía y cómo interactúan sus miembros. ¿Cuáles son los miembros? Las familias y las empresas. Y el modelo tiene una serie de supuestos, de condiciones. Uno, que la economía solo se compone de dos sectores: hogares, representados en familia, y las empresas, representadas en vendedores. Por lo tanto, es una economía cerrada donde no hay Estado, no hay gobierno y no hay comercio internacional. Otro supuesto: las empresas producen bienes y demandan trabajo para producirlo, ¿verdad? Y a la medida que la empresa va creciendo, contrata más mano de obra, paga un sueldo y un salario, y con ese sueldo y salario las familias compran bienes y servicios en el mercado de productos. Otro supuesto: los hogares ofrecen su trabajo, su fuerza de trabajo a las empresas a cambio de un salario. Es decir, yo entrego mi capacidad laboral y recibo un salario mensual o cada 15 días o semanal. Y los hogares, que están representados por las familias, utilizan el salario para comprar bienes y servicios en las empresas. Y finalmente, las empresas venden las mercancías o los bienes que producen a cambio de un cierto precio. Entonces, de esa forma, fluye un modelo económico cerrado solamente entre dos agentes económicos, las empresas y las familias. ¿Qué ofrecen las empresas? Un salario. ¿A cambio de qué? De la fuerza de trabajo que ofrecen la familia. De esa forma se logra el equilibrio interno entre esos dos agentes económicos. No hay excedente, pero tampoco hay faltante. No hay Estado que controle, vigile o organice ese equilibrio. Tampoco hay comercio internacional que interfiera en la toma de decisiones de esos agentes económicos. ¿Alguna duda con respecto a cómo funciona un modelo económico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O se fueron? ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos. Dígame. Sí, quería hacer una pregunta. Dígame, En Irene. ese modelo económico que nos dijo ahorita, ese sería el mejor modelo sin que interfiera el gobierno. ¿No Claro, por sería el mejor supuesto. modelo? Porque la función del Estado, del gobierno, es fiscalizar, controlar y regular. Solamente observar, asesorar, pero desde un punto de vista externo. El gobierno no puede gerenciar las empresas. No es su función. Él fue escogido para poder garantizar un equilibrio entre la familia y las empresas. No es un empresario, no es su función.
Su función no es ser empresario. Su función es generar condiciones económicas para que la empresa pueda actuar, pueda contratar mano de obra, pueda generar empleo y a su vez los trabajadores especializarse por obtener un buen salario y una buena calidad de vida. Esa es la función del Estado, del Estado, principalmente el Estado, bueno, que está representado por el gobierno. Pero este es el mejor modelo económico que ha existido a través de los tiempos. ¿Satisfecha su respuesta, Irene? Profe. Sí, Diga. muchas gracias. A su orden. ¿Quién preguntó? Rockman, dígame, Rockman. Yo, profe. Yo estaba queriendo hablar, profe. Santiago. No le oigo. Una consulta. Eso de las empresas que se hace el Estado, pero si es que se le ve desde un punto de que el Estado por medio de esas empresas trata de, ¿cómo se diría esa palabra? De estandarizar procesos o intereses, esas cosas por medio de empresas que sean del Estado. O sea, por decir, el banco es del Estado, aparte, por ejemplo, con el Banco del Pacífico, que da préstamos a cierto interés. Eso sirve como para regular que los bancos que son privados no se hacen mucho de interés. Claro, sin embargo, cuando un Estado o gobierno maneja un banco, automáticamente tiene que colocar tasas inferiores a la competencia, pero eso genera pérdida. De hecho, el Banco del Pacífico está por venderse porque es una caja chica del Estado. ¿Okay? Por allí se va mucho dinero y no aprovecha las ventajas competitivas del poder del dólar en términos de inversión. Pero las políticas públicas del Estado es garantizar niveles bajos o costos bajos a la población, pero el Estado no gana. Ahora, el Estado lo que sí puede gerenciar es la industria estratégica. ¿Qué es la industria estratégica? El petróleo, los yacimientos, la agricultura, las grandes industrias que el empresario no puede controlar, o sea, le es muy costoso. O el Estado también puede manejar los servicios públicos, porque eso es un monstruo. El servicio de telefonía, el servicio de electricidad, el servicio de agua potable, eso es un monstruo que es imposible para un empresario poder manejarlo. Sin embargo, se ha observado que el empresario es muy eficiente en el manejo de los servicios públicos, pero con altos precios para la población. O sea, ese es el sacrificio que tenemos que pagar cuando los servicios públicos pasan a manos de un privado, se convierte en un monopolio privado. Bien. Entonces, un modelo está compuesto de dos flujos, el flujo monetario y el flujo real. ¿Qué es el flujo monetario? El dinero que va de las empresas a los hogares en forma de salario y de los hogares a las empresas en forma de pago de bienes y servicios. Ese es el flujo monetario. Las empresas pagan un salario a los hogares y los hogares pagan con el precio los bienes y servicios de las empresas. El flujo real es la mano de obra que las familias o los hogares entregan a las empresas y las empresas ofrecen bienes y servicios a los hogares. Por tal razón, existen dos mercados. El mercado de bienes, que es el mercado de bienes y servicios que las empresas ofrecen a los hogares. Y el mercado de trabajo y de factores, perdón, que los hogares entregan a las empresas en forma de trabajo. Ahora, ese mercado de factores tiene trabajo, tierra y capital, pero el principal factor que entregan los hogares, ¿cuál es? El factor trabajo a cambio de un salario, que es el precio de la mano de obra. Entonces, de esa forma, también se logra un equilibrio entre el flujo real y el flujo monetario en términos de empresas y de hogares. Sigue siendo un circuito cerrado, donde solamente hay dos agentes económicos y hay dos mercados, el mercado de bienes y el mercado de factores. Eso se llama modelo económico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para culminar con la última parte de la clase de hoy, ¿sí o no? ¿No hay preguntas? Daniel Viana. No. ¿Alguna duda? María Elena Vázquez. Santiago Pinchao. John Cadena. Irene Camuez. A quien no vea en su cámara, está inasistente.
No sé si Sí, está o no está. lo que pasa es que mi cámara no me deja encender, no sé por qué. Ajá. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, sí o no? Para culminar con las últimas láminas. No. ¿No? Bien, vamos a ver por último los instrumentos económicos que se vale la sociedad para poder garantizar la eficiencia. Y con esta nos despedimos de la unidad 1. Vamos a ver dónde está. Aquí está. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí, Sí se mira. Bien. Esto se llama instrumentos económicos. ¿Cuáles son los instrumentos económicos que componen los modelos económicos? El objetivo de esta información es identificar el comportamiento de los instrumentos económicos para el análisis de los problemas económicos y la aportación de soluciones. ¿Cuál es la actividad de evaluación? Determinar la importancia de los instrumentos económicos para el análisis e interpretación de la economía ecuatoriana y luego elaborar organizadores gráficos interrelacionados. Este es el propósito de esta información. En tal sentido, vamos a definir qué son instrumentos económicos. ¿Qué consideran ustedes que son instrumentos económicos? ¿Qué es un instrumento económico? ¿Cuáles serán? No oigo. no sería la forma de cómo mantener una economía. Eso es correcto. Son los diferentes instrumentos que nos interpretan el cómo funciona una economía o cómo debe funcionar. Esos instrumentos económicos, ¿verdad? Son un conjunto de conceptos, técnicas y representaciones que ayudan a analizar y a resolver los distintos problemas económicos. Vamos a ver cuáles son esos instrumentos. En el análisis de la economía se emplean datos estadísticos. Son los datos estadísticos que aporta el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas. Son instrumentos estadísticos que nos reportan cómo se comporta la economía ecuatoriana. Las series históricas de los años, las series históricas económicas de cada uno de los gobiernos, el gobierno de Correa, del gobierno de Lenin, del gobierno de Lazo. Cada uno de esos periodos tiene series históricas económicas. Además de otros instrumentos con el propósito de dar soluciones a los problemas económicos de la sociedad. Quiere decir que cuando analizamos la macroeconomía, estamos analizándola a través de instrumentos económicos. Entonces vamos a ver cuáles son ellos. Entre los que acabamos de mencionar, existen las teorías económicas. Por supuesto, todo instrumento económico está sustentado en teoría para poder garantizar su relevancia. Entonces, estas teorías económicas que ya la vimos, que son principalmente la microeconomía y la macroeconomía, explican ciertos acontecimientos y justifican la relación entre dos o más situaciones o variables. Es decir, existen dos variables que generan causa y efecto. ¿Ok? ¿Por qué se incrementan los precios? Porque hay inflación, porque hay déficit de dinero. Y esta causa y efecto permite entender el funcionamiento de la economía. ¿Por qué existe la demanda? Porque hay mayor nivel de consumo. ¿Por qué existe la oferta? Porque hay mayor ofrecimiento de bienes y servicios por parte del empresario. En tal sentido, las teorías económicas pretenden explicar el por qué se observan en la realidad económica ciertos acontecimientos económicos, facilitando la predicción de las consecuencias que esto ocasiona y las medidas económicas fiscales, monetarias, cambiarias o de otra índole para solucionarlo. Quiere decir que las teorías económicas, llámese la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, son teorías que sustentan el cómo corregir la economía de una nación a través del uso de instrumentos económicos que están compuestos por variables económicas y por modelos económicos. En tal sentido, estas teorías, las principales, no son todas, son muchas, pero las principales son las siguientes. Existe la teoría de la demanda, que ella genera una causa y efecto. Dice, a mayores precios habrá menos consumo. Por lo tanto, si los precios suben, hay menos consumo. Hay una causa y un efecto. La teoría de la oferta también tiene causa y efecto. A mayor precio del bien, más unidades se ofrecerán a la venta. El empresario observa que hay mucha demanda, entonces él aumenta el precio y por lo tanto se reducirán las ventas. La teoría de la inflación. La inflación sabemos que no es más que la emisión excesiva de dinero inorgánico
por parte del Banco Central y se incrementa la demanda agregada de bienes y servicios generando inflación. En la medida que hay dinero inorgánico en una economía, se incrementa la producción, pero una producción que no está sustentada en dinero productivo, en dinero que generan las empresas cuando hay empleo, y eso va a generar inflación. Y finalmente, la teoría de la inversión. A mayor inversión, mayor serán las expectativas sobre la tasa de ganancia que tiene el empresario. Si él observa que la tasa de ganancia se está incrementando, él va a invertir más. Si observa que la tasa de interés crediticia de los bancos está disminuyendo, él va a solicitar más crédito para poder motorizar su empresa, para poder generar empleo, para poder comprar más materia prima y satisfacer la demanda insatisfecha del mercado. Entonces, estas teorías surgen para dar respuesta a los modelos económicos y dar respuesta a la solución de problemas económicos. Entonces, de esa forma, los instrumentos económicos buscan solventar la situación económica de una nación. En este sentido, es así como anteriormente les explicaba que surgen los modelos económicos. ¿Y qué son modelos económicos? Son formas matemáticas simplificadas para percibir la realidad económica de un país. Estos modelos se usan para entender cómo funciona la economía y expresar las relaciones de causa y efecto de esas variables económicas. ¿Qué genera la inflación? ¿Qué genera el crecimiento económico? ¿Qué genera el desarrollo económico? Siempre va a haber una causa y un efecto, y esos son modelos económicos. Por lo tanto, estos modelos son abstracciones de la realidad económica y deben ser congruentes y relevantes para poder ser estudiados, para que sean significativos en cuanto a la búsqueda de soluciones económicas. Tenemos aquí el caso del modelo de flujo circular de la renta, que ya lo vimos en la clase anterior, en una economía cerrada. ¿Cuáles son los supuestos? Habíamos dicho que constituyen las bases sobre las cuales se construye un modelo. Son proposiciones acerca de lo que es importante y de lo que puede ignorarse. Este es un modelo de una economía cerrada que se llama Producto Interno Neto. ¿Por qué neto? Porque solamente se desarrolla dentro de una nación. O también se le llama Producto Interno Nacional. Está compuesto por el consumo nacional y la inversión nacional. Aquí no están interactuando agentes externos. No hay exportaciones, no hay importaciones y tampoco hay gasto público. Por eso se le llama Producto Interno Neto o Producto Interno Nacional. Solamente está compuesto por el consumo nacional del empresario y de las familias, y por la inversión nacional que realiza el empresario. Las familias no invierten, las familias ahorran y llevan a cabo un nivel de inversión muy bajo en representación o con respecto a las empresas. Por eso es un modelo de economía cerrada. Y el otro modelo, que es de economía abierta, que ya lo vimos anteriormente, es el Producto Interno Bruto, es decir, la sumatoria de esa producción de bienes y servicios que lleva a cabo un país en términos de un año. Ese Producto Interno Bruto está compuesto por consumo nacional, inversión nacional, gasto público, exportación e importación. Ahora, ese gasto público se divide en dos gastos, el gasto de inversión y el gasto corriente. El gasto corriente es el gasto que el Estado hace en pago de sueldo y salario a los policías, a la administración pública, el gasto en educación en todos los niveles y el gasto en salud también de todos los niveles. Eso es el gasto social. Y el gasto de inversión, gasto social o gasto corriente, y el otro es el gasto de inversión, es el gasto que realiza el Estado en mejora de escuelas, carreteras, hospitales, en compra de maquinaria y equipo para la industria nacional. Ese es el gasto de inversión. Representativamente, una economía debe destinar, o el Estado debe destinar, 70% de la inversión al gasto de inversión y el 30% al gasto corriente o al gasto social, de tal manera que ello pueda generar una sostenibilidad a través del tiempo. Ahora, tomando como referencia estos modelos, ya sea de una economía cerrada o una economía abierta, aquí tenemos el modelo que lo vimos anteriormente, aquí es más sofisticado, de una economía cerrada, donde hay hogares y hay empresas, y se da respuesta al qué producir, cómo producir y para quién producir. Se da respuesta en esta economía cerrada. En tal sentido, la línea verde representa el flujo monetario y las flechas azules representan el flujo real o flujo de bienes y servicios.
Entonces, los hogares realizan gastos en el mercado, vamos a leerlo de abajo hacia arriba. Los hogares realizan gastos en el mercado de bienes y servicios y entrega a las empresas como en forma de ingreso. A su vez, las empresas compran en el mercado de factores trabajo, compran mano de obra y pagan sueldos y salarios. ¿Ok? De esa forma se sitúa en correspondencia con la aguja del reloj cómo se da la relación entre los hogares y las empresas. Los hogares realizan gastos en el mercado de bienes y servicios a las empresas, por lo tanto entregan ingresos. Y las empresas compran la mano de obra de los trabajadores en el mercado de factores a cambio de un ingreso o una renta. Ese es el flujo monetario. Y a nivel interno, caso contrario al manejo de las agujas del reloj, las empresas ofertan bienes y servicios. ¿Dónde? En el mercado de bienes y servicios. Por lo tanto, esos bienes y servicios son demandados por los hogares. A su vez, los hogares, ¿qué ofrecen a las empresas? Ofrecen factores de producción, principalmente el factor trabajo, en el mercado de factores. Y a su vez, las empresas demandan esa mano de obra y pagan un salario por la calidad o por la calidad, sí, por la calidad de la mano de obra. De esa forma, en una economía cerrada se lleva a cabo ese flujo circular de la renta entre hogares y empresas y en dos tipos de mercados. El mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Y esa combinación de hechos es lo que da respuesta al qué producir, qué viene a producir, cómo producir, combinando mano de obra y tecnología, y para quién producir, para abastecer a toda la población nacional. A eso se traduce un modelo en una economía cerrada. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí o no? Bien. A diferencia, aquí vemos un modelo en una economía abierta, donde hay exportación, importación y actúa el gobierno. Fíjense, aquí se da un flujo circular de ingresos, donde hay un gobierno. Las empresas ofrecen bienes y servicios al gobierno, ¿cierto? Las empresas pagan impuestos al gobierno. A su vez, las empresas ofrecen bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios a las familias. Las familias realizan gastos a las empresas en el mercado de factores. Las familias también aportan capital, aportan trabajo. Las empresas se endeudan. Pero hay un mercado financiero que regula esos instrumentos financieros de ahorro, ¿verdad? A nivel de las familias y esos instrumentos financieros de deuda de las empresas en forma de inversión. De tal manera que ahora no existen solamente dos mercados, el mercado de bienes y el mercado de factores. Ahora ingresa un tercer mercado, que es el mercado financiero. ¿Okay? Ya hay tres niveles: las empresas, el gobierno y las familias. Está representado en mercado de bienes y servicios, mercado financiero y mercado de factores. ¿Y qué se lleva a cabo allí? Se lleva a cabo una serie de relaciones económicas que generan impuestos, generan gastos, generan trabajo, ¿verdad? Generan ingresos, generan pago de factores. Entonces, de esa forma se da un flujo circular de la renta en una economía abierta, pero con gobierno. Pero aquí no observamos un comercio internacional. No es una economía abierta con 4 sectores, sino con 3 sectores: las familias, las empresas y el mercado financiero o el sistema bancario. Y aquí sí lo vemos con 4 sectores. Fíjense, están los hogares, el Estado, ¿verdad? Están las empresas y está el comercio internacional. Por supuesto, este es un modelo muy complejo donde se analiza flujo de bienes, factores productivos y renta en una economía abierta. Este mercado de bienes se lleva a cabo a través de la inversión, de la producción nacional, el sector internacional, que está representado por las exportaciones, que es la venta de bienes y servicios a nivel externo, y las importaciones que se compran a otros países. Se da un gasto público también, se dan las rentas de beneficio. Entonces, este es el modelo económico mucho más completo a nivel mundial y es el modelo económico que persiguen los países desarrollados, donde hay 4 sectores: el sector familia, hogares, el sector empresa, el sector comercio internacional y por supuesto el sector Estado.
es un modelo económico mucho más amplio, mucho más complejo de llevar a cabo. Entonces, hemos visto modelos con 2 sectores, con 3 sectores y con 4 sectores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Jocelyn, Roman, Marilyn, Irene, Laura Farinango, ¿alguna pregunta? Yo ¿No? una pregunta. Dígame. Sobre Irene. la inflación, ¿nos podría dar un ejemplo cómo se produce la inflación? La inflación se produce cuando no hay competitividad. La inflación se produce cuando el gobierno tiene mucha deuda y no hay cómo, primero, garantizar la producción nacional y tampoco el empresario puede cancelar su deuda. Entonces, la inflación ocurre cuando hay escasez de materia prima. Cuando el empresario no puede adquirir la materia prima a nivel nacional y tiene que importarla y, por supuesto, tiene que incrementar el precio de venta. O cuando no hay mano de obra y tiene que un trabajador trabajar 20 horas o 18 horas y eso incrementa el costo de mano de obra y ese incremento de costo de mano de obra se traslada a los precios de los productos. En la última unidad vamos a ver cuáles son las formas en que se lleva a cabo la inflación y cuáles son las medidas gubernamentales para controlar esa inflación. Todavía no, pero es así como se produce la inflación cuando hay escasez, cuando no hay producción nacional, cuando los productos, cuando la materia prima es muy costosa o la mano de obra es muy costosa y el gobierno aplica muchos impuestos a los empresarios, tal que este colapsa y va a la quiebra. Entonces, eso genera escasez de productos. A generar escasez de productos, los pocos productos que hay se incrementan de precio, porque los pocos empresarios que quedan necesitan sobrevivir. Entonces, la única forma de sobrevivir es incrementando los precios porque no hay competencia. Ese es uno de los mecanismos de producción de inflación. Sin embargo, más adelante vamos a ver las diferentes formas, las 4 formas principales de cómo se genera inflación. Respuesta, respondida a su pregunta, Irene. Sí, muchas gracias. A su orden. Bien. ¿Cuáles son los componentes de un modelo económico? ¿Cómo se compone un modelo económico? Un modelo económico está compuesto por variables económicas, tales como Producto Interno Bruto es igual a consumo nacional, más inversión nacional, más gasto público, más exportación y más importaciones. También otro modelo económico está compuesto por las siguientes variables. A nivel de las familias, ingreso familiar es igual al consumo familiar más el ahorro familiar. Y cuando se incrementa el ingreso, también se incrementa el consumo y el ahorro, ¿cierto? Entonces aparece el símbolo delta. Este símbolo delta, ese triangulito, se llama propensión marginal, es decir, incrementos. Quiere decir que si se incrementa el ingreso de la familia, se incrementa el consumo de la familia. Se llama propensión marginal al consumo. Pero también se incrementa el ahorro. Se le llama propensión marginal al ahorro. En tal sentido, si mi sueldo sube a $2, si mi sueldo era de $1, destino 50 centavos al consumo y 50 centavos al ahorro. Pero resulta que el lazo decreta un aumento de sueldo. Mi sueldo sube a $2. Destino $1 al consumo y $1 al ahorro en términos de familia. Pero esto también ocurre en términos de empresa. Si en una empresa el ingreso es igual al consumo más la inversión, al aumentar el beneficio del empresario, esto va a generar más consumo y más inversión. Por lo tanto, al incrementarse o al aumentar el ingreso del empresario, se produce una propensión marginal al consumo o unidades adicionales de consumo y se produce una propensión marginal a la inversión, es decir, incrementos adicionales de la inversión. De esa forma, actúan los modelos económicos, mejorando la situación económica, ya sea de cada uno de